Continuamos, amigos, en Protagonistas con el ingeniero Juan Operti, experto en logística. Se ha desarrollado aquí en Fraiventos una conferencia realmente, creemos, muy productiva para el desarrollo de la región, para justamente abrir la mente, a invitación y a instancia de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro, en la cual Juan ha participado. Pero hablábamos antes de la pausa sobre la importancia que Uruguay debe tener a la hora de elegir ese mercado potencial que en el mundo se está desarrollando. Decíamos antes que 30 millones de chinos por año pasan a pertenecer a la clase media y a consumir otro tipo de productos. Y entonces ahí empezamos a ver cómo el Uruguay puede llegar a responder o a insertarse en el grupo de países que responden a esta demanda, ¿verdad? Juan nos comentaba antes de la pausa, por si usted recién se está enganchando, la importancia que tiene el desarrollo de las terminales fluviales. Y bueno, no puedo evadir preguntarte qué impresión te da saber sobre la terminal fluvial que tenemos en Fraiventos hoy. Bueno, la terminal fluvial de Fraiventos es una terminal fluvial, obviamente, llamar a ser reconvertida a la misma y repotencializada. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad de repotencializar la misma bajo una concesión de asociación público-privada o asocio público-privado. Yo creo que la próxima administración de gobierno, en su hoja de ruta, tiene que llamar a un gran entendimiento nacional de un plan de concesión de asocios públicos-privados en lo referente a las concesiones de infraestructuras, sean estas terminales fluviales, digamos, iniciativas privadas, y darle lo que se llama los procesos fast track. Fast track son los procesos rápidos de concesiones. Digamos, hoy hay mecanismos, por suerte, contemplados en nuestras leyes, pero yo creo que tiene que aparecer el privado que las desarrolle y las opere. Nos decía el vicepresidente de la República, Danilo Astori, que además es de las personas que te diría que en estos temas está muy sensibilizado. Exacto, y él justamente reconocía que uno de los grandes debes de estos periodos de gobierno ha sido el tema infraestructura tanto portuaria como en rutas, como en vías, como en desarrollo de... Yo te voy a dar un solo dato, que hemos participado algunos técnicos en un plan que por suerte ha sido multisectorial y creo que son de los insumos que el país tiene que tomar a nivel de un gran entendimiento nacional, que creo que la próxima administración del gobierno va a tener la oportunidad de generarlo por las características que se están dando, que es tomar un gran plan de infraestructura 2015-2030. Ese plan de infraestructura nacional, digamos, incorporar de alguna forma una hoja de ruta donde hace, pues, obviamente, asociaciones públicos-privadas, pero, por ejemplo, un plan de obras que el país se tiene que dar, ¿no? El país necesita invertir por año 200 millones de dólares en carreteras viales. En todo el periodo de gobierno de esta administración se invirtió 120 millones de dólares. No importa por qué, no busquemos el por qué, miremos hacia adelante. Pero si nosotros no invertimos 200 millones de dólares anuales al sistema vial carretero uruguayo, colapsamos. Y hoy el camión es absolutamente clave por los flujos transversales que hay de mercadería y por la tendencia hacia la contenerización de la carga que hay. Es absolutamente un elemento clave que el mismo cuente con las carreteras adecuadas. O sea, un fuerte plan de inversión en infraestructura carretero es un debe que debemos llegar a un acuerdo nacional de cómo llevarlo adelante, sea a través de la generación de un fideicomiso, traslado de puntos del IMESI, generaciones de APP, etcétera. Pero digamos, tenemos que generar un plan de inversión en infraestructura vial y no pueden ser menos de 200 millones de dólares por año. Segundo tema, impulso de los puertos fluviales. Puertos fluviales siempre y cuando asociados a los mismos haya emprendimientos también agroindustriales que en cierta forma apalanquen la producción agropecuaria primaria con la logística fluvial y en el medio haya un proceso productivo agroindustrial. Es una cuestión de engranajes que tienen que funcionar. Sin duda, sin duda. Bueno, pero digamos, por eso se da en la lógica de los hechos, porque si vos tenés la infraestructura y tenés la producción primaria, esto aparece. Digamos, porque ahí es donde aparece el inversor. Y eso es lo que está haciendo, por ejemplo, el Río Grande do Sul, el estado de Paraná y el estado de Santa Catarina, que están integrando las infraestructuras logísticas con la producción primaria y están apareciendo la inversión en agroindustria, a través de la Federación de Industriales de Brasil. Tercer tema importante, el ferrocarril. Y el ferrocarril ya es un tema más difícil para Uruguay, porque ¿qué pasa? El ferrocarril que es un actor que necesita economía de escala importante, volúmenes importantes, donde le pongas mucho volumen, rápidamente te fuiste del país.
digamos, porque somos un país corto. Entonces, pensar cuál es el rol del ferrocarril. Y tercero, señores, tenemos un aeropuerto en Montevideo, internacional, pero hoy hay países como El Salvador, que es la central de TACA Bianca, donde se hacen grandes centros de reparaciones de aeronaves. Y tenemos en la mitad del país un aeropuerto internacional con pistas internacionales que podría aterrizar cualquier avión de cualquier porte, como es el de Santa Bernardina, que podría ser una zona franca, digamos, en cierta forma, una zona franca de reparación de aeronaves y potencializar la industria de reparación de aeronaves, que es una gran industria a nivel mundial. Con todo lo que genera de capacitación también a Sin lugar la a comunidad dudas. donde está inserto el emprendimiento. Entonces, por ahí tiene que venir, digamos, un poco el pensamiento. Entonces, el Uruguay tiene que dividirse en lo que se llama los polos posibles. En el río Uruguay, infraestructuras logísticos fluviales, acompasadas con emprendimientos agroindustriales y cercanos a la producción agropecuaria. El centro del país, sin duda, con una vocación también agropecuaria, con una vocación forestal, de energías renovables, y sabiendo que también ahí podemos desarrollar, por ejemplo, emprendimientos innovadores, como pueden ser las famosas aerotrópolis para el centro de reparación de aeronaves, este tipo de emprendimientos que son innovadores en el mundo, además por las características del uruguayo, que somos pocas personas que tenemos que ir hacia nichos en el cual nuestra gente la empleemos en empleos de valor añadido o calificados. Montevideo, obviamente, como un gran centro, digamos, de desarrollo de software, de financiero, obviamente el puerto de Montevideo jugando su rol, pero también descentralizando hacia el interior también lo que es el desarrollo de software. Hoy la tecnología nos permite perfectamente que un call center se pueda ubicar en cualquier lugar del país, etc. Bueno, aquí en Fraiventos hay un call center. Por supuesto, acá en Fraiventos es cierto, acá en Fraiventos hay un call center. Entonces, digamos, por ese lado es que viene el país. Y el país también a apostar fuertemente a los servicios, porque los servicios es donde los países están buscando hoy su sustentabilidad, digamos, en su matriz diferenciadora. Porque los servicios son hoy los que emplean mayor mano de obra calificada. Hoy la tecnología ha desplazado mucho empleo. Claro. En cambio, los servicios, como la logística, el turismo, los servicios empresariales, son altamente demandantes de empleo. Entonces los empleos en cierta forma están asociados más a las actividades de los servicios, muchas veces servicios periféricos, por ejemplo, como son en el agro los servicios de transporte, los servicios de almacenamiento, los servicios digamos portuarios, etcétera, son los que demandan mayor mano de obra, más que los propios servicios muchas veces en una cosecha. Si tú miras, por ejemplo, una cosecha de arroz, ya no es tan demandante de servicios de mano de obra. Una cosecha forestal ya no es tan demandante de obra. La propia planta de UPM físicamente ya no es tan demandante de mano de obra, pero claro, ¿qué es lo que genera empleo? Todos los servicios alrededor de la misma. Sin duda. Porque la tecnología, digamos, en cierta forma, ha acaparado mucho de las manos de obras directas. En cambio, los servicios siguen siendo los servicios periféricos que se llaman, digamos, que son absolutamente necesarios para lograr hacer que el negocio se pueda realizar. Entonces, en el caso de Fraiventos en particular, y tú lo decías, ¿qué es lo que vemos como polos posibles? Sin duda, una reactivación de lo que es todo lo que es fluvial, pensar en una zona franca fluvial con un fuerte énfasis también asociado a la misma hacia agroindustria. También pensar que acá... ¿Cómo sería eso de la zona franca fluvial? A ver, porque hablábamos de la potencialidad por ejemplo, del te doy un caso concreto. Nosotros acabamos de recibir una empresa, para que el oyente le quede claro. Por ejemplo, hay hoy un tráfico de barcazas en la hidrovía de miles de barcazas. Las barcazas, que son, digamos, los buques que circulan por la hidrovía, que llegan hasta Asunción, inclusive hasta Bolivia, y bajan al puerto de Montevideo o al puerto de Buenos Aires, las mercaderías son, las barcazas tienen tapas. Los capós de los autos, bueno, las tapas, ¿no? Esas tapas son de fibra de vidrio. Cuando yo retiro esas tapas de fibra de vidrio, me lleva hasta 6 a 8 horas a veces retirar esas tapas de las barcazas. Esas tapas, digamos, en el mundo tienden a ser, en los países del primer mundo, tienden a ser desplazadas por tapas de aluminio que se colocan sobre la barcaza y son telescópicas, claro, y son como abrir una banderola. Entonces yo las corro y en 5 minutos puedo destapar la carga y básicamente descargar rápidamente la mercadería de la barcaza. ¿Qué es lo que me permite eso? Que la barcaza esté menos tiempo en el muelle, liberar esa barcaza y que vuelva a operar la hidrovía. Ustedes piensen que un buque o una barcaza en un muelle,
es como el auto de Fórmula 1 que entra a boxes. Tiene que estar muy poco tiempo, tirarle todo el equipamiento arriba del mismo y sacarlo rápidamente a la pista. Acá la pista es o el mar o el río y que entre nuevamente a navegar. Y ahí le tiró toda la maquinaria, entre esa maquinaria, bueno, que las tapas las pueda mover rápidamente y descargarlo lo más rápido posible. Y bueno, viene una empresa de Bélgica interesada en fabricar estas barcazas, y las barcazas que circulan por la hidrovía, Paraná, Paraguay, digamos, son, bueno, Uruguay también, son barcazas con ciertas particularidades que no pueden ser trasladadas esas tapas, digamos, en contenedores. Entonces tendrían que ser fabricadas físicamente en Uruguay o en Paraguay. Y bueno, ¿qué está haciendo Uruguay para que sea en Uruguay? Bueno, estamos tratando de ubicar, primero, tienen que ser fabricadas cercanas a un río o sobre las márgenes de un río. ¿Por qué? Porque el movimiento logístico de esas barcazas, que son tapas de 15 metros por 8 metros, digamos, genera un impacto sobre las rutas, trasladarlas, que te imaginarás, es como trasladar molinos de viento continuamente. O sea, vos viste lo que es el traslado de los aerogeneradores en la ruta, ustedes que están acá en el interior del país, es realmente un impacto que te va a trasladar 20 aerogeneradores cada 3, 4 meses, digamos, lo soporta, pero estamos hablando de cientos y cientos de estas tapas regularmente siendo trasladadas. Entonces, digamos, para eso necesitaba, primero, un régimen de protección de inversiones, y digamos, si tuviera algunas ventajas fiscales, mejor aún, digamos, y buscar a Uruguay como un país serio donde ya había inversión europea, en particular belga, y por eso fueron referenciados a Uruguay. Y bueno, estamos en pleno proceso de localización. Si hubiéramos tenido una zona franca... a tomar un café a esa gente. Pero estamos en eso. Quieren ser tranquilos que estamos en eso. Estamos invitando a esa gente. Pero esa gente también los invitó el ministro de Industria y Comercio ya de Paraguay. Ah, qué bueno. Que es el tercer fabricante de barcazas del mundo. O sea, que ese café, hay varios que lo están. Ya los invitaron a tomar tereré. Ser más rico. Ya los invitaron a tomar tereré también. Yo les estoy invitando a tomar un buen mate también. Claro, ¿viste? Por suerte, además, a los belgas que tenemos en Uruguay ya inclusive les gustan los mates. Porque se han afianzado muy buenas raíces en Uruguay. Entonces, digamos, por ese lado pasa. Hoy la competencia entre países realmente es muy dura. Entonces, digamos, si nosotros hubiéramos... Y en Nueva Palmira, que sería un lugar natural para radicarse, tenemos hoy una zona franca, digamos, en que está siendo explotada por el Estado, con administración estatal, digamos, y bueno, y sabemos que eso tiene sus tiempos a veces para tomar sus complicaciones. No, que llama la atención el dato que al pasar acabas de dar, ¿no? Paraguay, tercer productor de barcazas del mundo. Es un volumen impresionante. Impresionante. Y es un país que está muy cerca. Está muy cerca, está muy pujante. ¿Por qué Uruguay no vio ese negocio? Bueno, a veces son las vocaciones de los países. Paraguay tuvo históricamente, por su característica mediterránea, y vivir justamente sobre un río y depender de un río, no tenemos nada contra los paraguayos, ¿no? Al contrario, creo que además son nuestros aliados y vecinos, y bueno, y podemos decir también nuestro pañuelo de lágrimas conjunto, digamos, frente a... Mercosur lloramos juntos. Lloramos juntos, digamos, en cierta forma, ¿no? Con Itamaraty y a veces La Rosada, como le dicen. Digamos, y bueno, eso es el perfil de los países. El estar frente al río les dio una fuerte vocación metalmecánica y son muy buenos fabricantes de barcazas. De hecho, hay importantes inversiones en este momento japonesas en Paraguay construyendo barcazas, digamos, pero muy importantes inversiones. Y bueno, lo fluvial en Paraguay es algo que se ha desarrollado muy fuerte. Ellos han desarrollado una bandera mercante muy interesante. Se están abanderando buques de bandera que eran tradicionalmente de bandera argentina, se están abanderando en Paraguay. Tiene una importante flota mercante hoy Paraguay. En ese sentido, digamos, Paraguay ha hecho bien los deberes. Debemos decir, de la misma manera que Uruguay creo lo ha hecho muy bien en turismo, en logística, en zonas francas, digamos, obviamente en agropecuaria, digamos, en muchas de las áreas, en forestación, sin lugar a duda, en energía renovable. Uruguay va a ser el país en el mundo, en su matriz energética, con más aporte porcentual de energía eólica el año que viene, en el mundo, en su matriz energética. Porcentualmente el aporte a la matriz total, porcentualmente lo que va a significar el aporte eólico va a ser el porcentaje mayor del mundo. Por otro lado, la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hubiera sido, lo es en este momento, pero es la tercera terminal en el mundo con más tomas reefer, o sea, de enchufes refrigerados del mundo. O sea, nosotros, previo a las medidas argentinas de evitar los transbordos en el puerto de Montevideo, se estaba pensando en ampliar inclusive los tomas reefer a un número mayor de lo que serían actualmente, llegar pasar los 3.000.
están en torno de los 2.800. Pasar los 3.000 Thomas Reefer. Thomas Reefer, para aquella gente que no saben, son los contenedores esos blancos que vemos que trasladan las carnes, el pescado, las frutas, etcétera, necesitan ser enchufados cuando llegan a las terminales portuarias. No, la terminal, obviamente cuando llega a la terminal de contenedores, esos contenedores tienen que ser enchufados para mantener temperaturas, humedad, etcétera, ¿no? Y la terminal de Montevideo, digamos, es la tercera terminal del mundo con más Thomas Reefers. ¿No? Porque realmente estábamos apostando a digamos, hacer una terminal digamos, especializada en productos perecederos. ¿Qué nos dañó este año? Y bueno, en su momento lo llamamos como un tiro en la nuca al puerto de Montevideo, fue realmente un masazo. Eso iba a la nota que le hicieron a usted en el diario El País, en donde decía que bueno, las medidas argentinas habían sido un tiro en la nuca para Montevideo. En su momento fueron un tiro en la nuca, nos bajaron 30% los transbordos, perdimos una temporada muy importante de frutas, que era lo que captaba el puerto de Montevideo. Captábamos todas las frutas del sur argentino, se captaba en Montevideo, especialmente la manzana. Venían en buques de pequeño porte, en buques de 2.000, 3.000 contenedores, se trasbordaban a buques de alto porte, que eran buques de 9.000 contenedores, en torno de 8.000, 9.000 contenedores, y esos salían hacia distintos mercados en el resto del mundo. Eso es lo que se llama un puerto hub, éramos un puerto hub para esa mercadería. Esos buques de Argentina, ¿por dónde están saliendo? Por Brasil. El exportador argentino pagando mayores costos, los puestos brasileros, digamos, priorizando las exportaciones brasileras frente a las argentinas. Claro. O sea, sabemos que Brasil es un país muy proteccionista, o sea, va a priorizar sus exportaciones frente a las exportaciones de un tercer país. Y bueno, y en definitiva fue... y el argumento en ese caso del gobierno argentino fue que no existía un acuerdo en cuanto al transbordo de cargas. Señores, leámoslo claro, fue, creo, una medida, digamos, en respuesta, creo yo, al aumento de la producción de UPM. Así, tajante. Creemos que sí, o sea, digamos, por el timing y eso. Pero bueno, nosotros como terminal portuaria, bueno, tuvimos que pagar ese plato, por suerte compensamos con cargas de Paraguay, trabajamos, no tuvimos que sacar gente, tratamos de minimizar el impacto laboral, se sacaron algunas personal mínimo, la terminal de contenido siguió trabajando. Llegamos a un acuerdo con el sindicato, no se bajaron salarios, no hubo seguro de paro rotativo, digamos, y bueno, y ahí estamos trabajando. Dentro de todo el impacto por suerte no bajó, tuvimos una ventaja. Las zonas francas, que son centros de distribución regional o centros logísticos regionales, siguieron aumentando su volumen. O sea, los tránsitos de mercadería, por ser centro de distribución regional, también siguieron trabajando muy bien. Nuestro mercado, que si bien, digamos, Argentina era muy importante en los transbordos, los centros logísticos en zona franca siguieron funcionando muy bien. Y cuando tú realizás las medidas de protección, como las declaraciones juradas que realizaba, digamos, Argentina, en cierta forma se genera automáticamente, hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, ¿qué sucedió? Uruguay, el importador argentino, que tenía que sacar las declaraciones juradas, comenzó a acercar su mercadería a los puertos libres y zonas francas, y comenzó a sacar sus declaraciones juradas cuando ya la mercadería estaba en puertos libres o en zonas francas uruguayas, cuando tenía prácticamente enfrente. Claro. Entonces, de alguna forma, digamos, en vez de sacarla cuando la tenía que importar desde China, le sacaba cuando ya la mercadería estaba en Uruguay, las declaraciones juradas, y eso facilitaba y nos hizo, digamos, al contrario, nos generó un colapso logístico de generación de mayor actividad logística. O sea, por un lado hubo una merma, sin duda con la medida de Testamanti, pero por otro lado hubo un aumento también de los volúmenes a través de las zonas francas. O sea, hubo como un movimiento de distintos flujos de mercadería. Exactamente. Y hubo mercadería que en vez de venir vía fluvial, empezó a venir vía terrestre. Claro. Muy bien. Bueno, Juan, agradezco mucho tu presencia realmente. No, al contrario, y todas estas ideas que... lo que quiero decir es que esta región tiene un nuevo desafío. Tiene el desafío de proteger esta gran inversión que tienen acá en la región, de potencializar esta inversión en los próximos años, y creo que ya el inversor extranjero conoce las bondades del régimen de zona franca a través de la planta UPM, y creo que está llamado en particular Río Negro a convocar al inversor extranjero, que la zona franca es un régimen que protege la inversión extranjera. Esta inversión está acá porque, digamos, es zona franca. Y tienen el gran potencial del desarrollo de una gran zona franca agroindustrial y fluvial. Bueno, ahora se viene Alimentos Fraiventos, un emprendimiento también que... Bueno, todo lo que sea alimentos y todo lo que sea
accesorios para el desarrollo de la industria fluvial, creo que es una jugada que Río Negro tiene que ponerle en su portfolio de servicios. ¿tá? Y piense también lo de empezar a exportar ingeniería y conocimiento desde Río Negro al mundo en las áreas del conocimiento que tienen agropecuario. Muchas gracias, Juan, Gracias a por ustedes, acompañarnos. Amigos, hacemos una breve pausa, enseguida volvemos.